el fentanilo se contrabandea y financia de forma abrumadora por ciudadanos estadounidenses para consumidores de Estados Unidos, no por solicitantes de asilo ni por migrantes. Esto lo refiere un análisis del Instituto Cato, y como ya nos comentabas hace unos momentos, José Reyes, pues se trata de un informe importante porque con datos argumenta en contra de estas principales políticas estadounidenses y de toda esta andanada que en las últimas semanas ha ocurrido en contra de México. Hay que recordar que incluso hubo legisladores quienes pidieron una intervención armada de Estados Unidos en México supuestamente para combatir a los cárteles de narcotráfico luego de la emergencia por consumo de fentanilo que tienen en ese país. Pues en realidad decíamos una serie de declaraciones totalmente irresponsables, sin siquiera hacer una revisión autocrítica de cómo es posible que esta sociedad estadounidense sea tan demandante de este tipo de drogas. Eso por un lado, y por otro, pues de las propias responsabilidades que tienen. Siempre hemos dicho aquí, José Reyes, que pues sí, existen los cárteles mexicanos que trasigan droga con rumbo a Estados Unidos, pero ¿qué pasa después de que llegan a la frontera? Pues ya no son los cárteles mexicanos quienes distribuyen la droga allá, ya son las redes de distribución que tienen allá en Estados Unidos y de las cuales nunca hemos escuchado que capturen a un capo, nunca hemos escuchado que capturen a una red de traficantes estadounidenses de drogas allá y que, bueno, pues ahora se empieza a documentar este hecho, es decir, las responsabilidades de estadounidenses en el trasiego y distribución de droga allá en Estados Unidos, y nada más y nada menos en este caso que de fentanilo, la droga que supuestamente ha puesto en alerta a todo el estado estadounidense, José Reyes. Así es, Osimo Camacho. Este documento del Instituto Cato, firmado por David J. Bier, rompe el discurso mediático y la retórica histórica que ha venido utilizando Estados Unidos para condenar en su guerra contra las drogas desde hace 50 años a las naciones de todo el mundo, incluso a intervenciones armadas y con las agencias de inteligencia. Y rompe con este discurso de que los culpables son precisamente los contrabandistas de países de Latinoamérica, en el caso de la marihuana, la cocaína, y recientemente del fentanilo. La heroína también. La heroína, por supuesto. En este sentido, el documento se ciñe a analizar cómo no son precisamente los solicitantes de asilo ni los migrantes, pues, que piden que Estados Unidos los proteja, toda vez que en sus países de origen, en el Triángulo del Norte sobre todo, El Salvador, Guatemala y Honduras, pues han venido en oleadas periódicamente, prácticamente desde el inicio de esta administración, a solicitar rumbo al norte el asilo político, y se han diseñado diversas políticas públicas para darles alternativas que finalmente han topado con pared porque Estados Unidos no permite más migrantes latinoamericanos. En ese sentido, el propio título del documento señala que el fentanilo se contrabandea por ciudadanos estadounidenses para ciudadanos estadounidenses, no por solicitantes de asilo. Esa sería la traducción del título en inglés. Fentanyl is smuggled for U.S. citizen by U.S. citizen, not asylum seekers, disculpando el inglés rutinario que domino. En ese sentido, Sósimo, este documento, ahí radica la importancia. Está sustentado, fíjate, en los registros que tiene la patrulla fronteriza en todas las garitas de la frontera norte. Y señala que el 99% de los decomisos y de las detenciones de contrabandistas a los que les han decomisado fentanilo en estos cruces, curiosamente no han sido los migrantes ni los solicitantes de asilo, sino precisamente ciudadanos estadounidenses, que son los que lo consumen.
Y la lógica es que precisamente por ser ciudadanos norteamericanos en las garitas, no son revisados escrupulosamente como sí lo son los morenos, los latinos, los mulatos y los negros, ¿no? Que vienen de otras latitudes. Son datos duros que presenta y que retoma el autor David J. Beer y que lo redacta y lo da a conocer en este análisis a través del Instituto Cato, un instituto que lleva ya 5 décadas analizando las políticas públicas de Estados Unidos y contradiciendo también varias de ellas. En este caso, este documento data del año pasado y hace 15 días fue discutido, fue llevado a discusión en el Congreso de Estados Unidos a propósito precisamente de la polémica que tú señalabas de la propuesta de que se considerara primero a los cárteles mexicanos como terroristas y segundo, que Estados Unidos se preparara para invadir a Estados Unidos con su ejército a través del Comando Norte, por supuesto, y que sin ton ni son aplastara a los cárteles mexicanos. Una vez que el gobierno de México determinó que las agencias como la DEA, entre otras, y la CIA, fueran reguladas y fueran contenidas en su actividad supuesta de combatir a las drogas. El propio presidente López Obrador se ha referido incluso esta mañana como el fentanilo, el daño que ocasiona y la gran cantidad de muertes que provocó en el 2021. Se calcula que fueron más de 120,000 decesos los que originó la sobredosis de fentanilo entre los ciudadanos norteamericanos. En fin, dice el autor de este documento importante que pueden consultar en nuestra página, que los políticos de Estados Unidos han utilizado la coyuntura de poner fin a la ley de asilo en Estados Unidos, afirmando que precisamente son los migrantes los responsables que a través de cruzar la frontera y de manera ilegal, pues trafican el fentanilo. Dice, incluso una encuesta de la empresa NPR Ipsos encontró que el 39% de los estadounidenses y el 60% de los republicanos creen que, comillas, la mayor parte del fentanilo que ingresa a Estados Unidos es introducido de contrabando por inmigrantes ilegales. Nada más falso, dice el autor de este documento. Es una maniobra, toda vez que el investigador del Instituto Cato dice que el Instituto Cato tiene su sede en Washington, no recibe fondos públicos, sino que opera con donativos, pues, ciudadanos, ¿no? No es tampoco es de estas fundaciones que financia Soros o la Fundación Ford o el Banco Mundial, etcétera, que también pululan en Estados Unidos y que también hacen sus análisis a su imagen y semejanza para justificar la política antidrogas fracasada totalmente por parte de Estados Unidos. Explica el autor cómo la ruta del tráfico de fentanilo la realizan estadounidenses para su propio consumo y para el consumo de algunos, no especifica porque no llega a ese grado de investigación de cómo operan los cárteles y la estructura delincuencial en los estados de la Unión Americana, sino que lo hace, yo calificaría la investigación pues el tráfico hormiga a través de los autos escondidos en las partes de los automóviles y en los objetos que trasladan, porque pues muchos estadounidenses acostumbran venir a comprar, sobre todo últimamente gasolina en la frontera, porque es más barata para ellos, pagando en dólares, y de regreso pues obviamente que se llevan sus buenas dosis de fentanilo, no solo para su propio consumo, sino también para la venta y distribución en Estados Unidos. De esta manera, David Britt desmitifica pues la hipótesis de que son los latinoamericanos, son los migrantes y son los solicitantes de asilo quienes se dedican a esta nefasta actividad de contrabando de drogas. Así es, José Reyes, pues me parece una investigación muy importante porque tiene datos duros que revelan que no son
los migrantes, hay que recordar que esta campaña en contra de México tampoco es de hoy, es recurrente y ya se refería Donald Trump a los bad hombres cuando señalaba que eran los migrantes, los bad hombres, los que llevaban la droga a Estados Unidos, llevaban prácticamente todo el mal a esa sociedad supuestamente impoluta, a esa sociedad feliz en la que solamente los migrantes iban a perturbar y a perjudicar. Un discurso, decíamos, tampoco solamente de Donald Trump, tampoco es que él lo haya inaugurado, tal vez era el personaje que de manera más colorida o folclórica, por decirlo de algún momento, se refería al tema, pero hay que recordar que esto ha sido siempre parte estructural de las políticas de Estados Unidos para con el mundo y particularmente para con América Latina. Esto me lleva, José Reyes, a reflexionar acerca de, recordarás esta certificación del combate hacia las drogas que ejecutaban los gobiernos estadounidenses y con eso ponían a temblar a los gobiernos latinoamericanos, porque aquel país que no era certificado de que estaba colaborando en el combate a las drogas, pues tenía como consecuencias las consecuencias eran de tipo económico, de tipo también de política internacional, había devaluaciones, simple y sencillamente porque Estados Unidos decía tal país no alcanza la certificación de combate al trasiego de drogas. ¿Y quién certificaba a Estados Unidos? Ellos por supuesto que no podrían pasar nada, ni siquiera alcanzar un puntaje en este proceso de certificación que imponían a otros países. Y una muestra, José Reyes, es esto que nos está señalando, porque no es siquiera una posición analítica, política, que podría ser también válida por sí sola. No, además está acompañada de datos obtenidos, recabados de las propias autoridades estadounidenses, en las que están señalando que no son ni siquiera las rutas de migrantes las que se utilizan para traficar estas drogas. No, van de manera abierta por cauces, por carreteras abiertas, no clandestinas, por supuesto, y que son los propios ciudadanos estadounidenses los principales distribuidores de la droga, en este caso fentanilo, allá en el interior de Estados Unidos. Así es, Osimo. Eso no excluye, por supuesto, a los cárteles mexicanos. Sin embargo, el autor los califica como de alto rango, un porcentaje importante que sí, en efecto, los cárteles de México se dedican a traficar fentanilo y entre otras drogas. Da datos interesantes, fíjate, Sósimo, cómo dice que la ubicación de contrabandistas estadounidenses tiene sentido porque las drogas duras en los puertos de entrada tienen un 97% menos de probabilidades de ser detenidas que las personas que cruzan ilegalmente. Y de estas, perdón, solo el 0.02% de inmigrantes arrestados por la patrulla fronteriza poseía fentanilo. Es decir, con estas cifras, el autor del análisis del Instituto Cato demuestra que no es, precisamente ratifica que no son los migrantes y solicitantes de asilo quienes trafican, sino precisamente los propios estadounidenses. Y acusa que el gobierno de Estados Unidos exacerbó el problema, es decir, provocó el problema del fentanilo cuando prohibió el tráfico de fentanilo legal entre el 2020 y el 2021. Esto aceleró el cambio al fentanilo ilegal. ¿Por qué? Dice, porque es la droga más fácil de ocultar, como ya lo decíamos, en los automóviles y en los objetos que compran los estadounidenses para llevarlos a sus ciudades en Estados Unidos. Solo en el año fiscal 2019-2021, cuando este opioide pasó a ser un tercio, dijo, de las incautaciones combinadas de heroína y fentanilo, a más del 90%. Es decir, en 2 años, sobre todo los de la pandemia, si nos damos cuenta de este fenómeno, es que se empezó a agudizar esto. Y empezaron pues a morirse en masa los consumidores de drogas porque pues
es más fuerte, 50 veces que la heroína, y pues para quienes no, para empezar, los que están acostumbrados a drogas más suaves, quisieron probar algo más fuerte y perdieron la vida. Sin embargo, el fenómeno puede escalar a grados insospechados de no frenarlo, toda vez que las muertes anuales por este opioide se cuatriplicaron en este periodo del 19 al 21, después de que el gobierno prohibiera la mayoría de los viajes de asilo a su país. De tal manera que el autor califica de monstruosa esta decisión de que decenas de miles de personas mueran innecesariamente cada año a causa del fentanilo. Y dice, pero prohibir el asilo y limitar los viajes también fracasó. Entonces, ¿dónde está la solución? Da a entender David Bier. En ese sentido, plantea que es necesario indagar las causas y no lanzar a culpar a un grupo de personas que de ninguna manera es responsable de este tráfico de drogas, y por supuesto también atacar, en lugar de atacar a los inmigrantes, los legisladores deberían centrarse en soluciones efectivas que ayuden a personas en riesgo de sufrir una sobredosis de fentanilo. En este aspecto, la semana pasada, en una de las mañaneras, Sósimo, no recuerdo el día, el presidente López Obrador dijo, por supuesto ya conocía estos datos, no sé si de este documento, pero sí tenía la referencia de cómo se discutió en el Congreso de Estados Unidos el tema, porque se retomó este documento y se llevó a la tribuna. Y se dijo que no eran los migrantes y que no era posible, sobre todo los demócratas defendieron que debería de continuar la ley de asilo para que Estados Unidos permitiera de manera ordenada que no perdieran la vida en el trayecto los migrantes y que se les permitiera una oportunidad, incluso por plazos determinados de tiempo, para trabajar en la Unión Americana. López Obrador expuso que se ha demostrado, fíjate bien la coincidencia, que entre el 80 y el 85% de los detenidos por el delito de fentanilo, de tráfico de fentanilo en Estados Unidos, son estadounidenses. Y por supuesto convocó, como ha sido su política general, pues a que se informe y se oriente, y no que los medios pues y los expertos supuestamente en el tema se vayan con la finta de que pues son los mexicanos los responsables de este fenómeno. Importante esto, José Reyes, porque ha quedado claro que no tiene nada que ver los migrantes en este trasiego de fentanilo con datos de las propias autoridades estadounidenses ya reunidos por este Instituto Cato, ya analizados, en el sentido de que pues no son ni siquiera las rutas de migrantes las que se utilizan para trasegar este tipo de drogas, y como ya lo has explicado, José Reyes, pues se trata incluso de que los propios estadounidenses utilizan las vías legales, las vías abiertas para distribuir la droga al interior de Estados Unidos. Y también señalar que ante estas presiones estadounidenses, José Reyes, pues también se ha respondido de manera distinta, con firmeza, en este sentido, no con el nerviosismo de los últimos presidentes de la República, en el caso de Enrique Peña Nieto o en el caso de Felipe Calderón, donde la abyección era total y las propias instancias, las propias agencias de Estados Unidos hacían y deshacían en este país, violando la soberanía nacional y no combatiendo realmente el trasiego de drogas, porque también hay que recordar esto, el periodo donde más se trasegó drogas hacia Estados Unidos fue en el de Calderón, fue también en este periodo en el que los cárteles mexicanos de la droga se empoderaron y se convirtieron en los más poderosos del mundo. Y lo decimos porque, José Reyes, pues sí, hay una manera distinta de afrontar el problema. El gobierno mexicano no se dejó asustar con eso de que nos van a asfixiar de manera económica, o incluso puede haber algún tipo de intervención y que las presiones estadounidenses son imposibles de resistir. Pues ya lo vimos que no, y probablemente esa concentración del 18 de marzo pasado, en la que también se rechazó de manera tajante la posibilidad de que agencias o fuerzas armadas estadounidenses ingresaran a México para combatir a los narcotraficantes,
pues tuvo un respaldo masivo. Al unísono, la gente que estaba ahí reunida en el Zócalo dijo que no lo permitirían y que era un reflejo eso también del sentir entre la propia población mexicana, e hizo valer entonces el presidente de la República el respaldo que tiene para salir al paso de este tipo de amenazas estadounidenses, que en realidad ahora pues ya no ponen nerviosos a los gobernantes como sí lo hacía anteriormente. Por eso esta información también del Instituto Cato que tú estás dando a conocer en este espacio, José Reyes, es importante para abonar en este debate y dejar en claro que la responsabilidad principal del trasiego de drogas al interior de Estados Unidos pues es de los estadounidenses. Así es, Osimo, aquí hay que dejar claro pues lo que tú señalas, reiterarlo. La responsabilidad de las muertes de Estados Unidos no son, vaya, y no es una defensa a ultranza, ni siquiera los contrabandistas de alto nivel, sino las políticas de Estados Unidos, que es imposible creer que con su guerra al narcotráfico hayan dejado crecer a personajes como Ciel, el Chapo, el Señor de los Cielos, entre otros, como simples ciudadanos que se empoderaron y llegaron a encumbrarse de tal manera y a tener tanto poder, no solo en Estados Unidos, sino en otros continentes, pues, en otros países, en donde resulta difícil, por ejemplo, en el Chapo, por tomar un ejemplo en concreto, que siendo una persona poco letrada, pues prácticamente sin educación, se haya encumbrado sin haber tenido el apoyo y el respaldo de los políticos de su momento. No solo ese extremo, volviendo recientemente a las notas y a lo que aquí se ha discutido de manera exhaustiva, del lado de la autoridad, con el caso de García Luna, que protegía al cártel de Sinaloa. Es decir, que por todos los extremos que lo veamos, el gobierno de México, con Felipe Calderón y con Peña Nieto, por decir solo los más recientes, y el gobierno de Estados Unidos con Trump y por supuesto desde los Bush, incluso hasta ahora con Biden, que medio intenta ahí a regañadientes de los republicanos, de alguna manera tratar de negociar que pues se legisle, sobre todo en el tema de las armas, que es un tema consustancial al tráfico de drogas y que finalmente también las armadoras y la Unión Nacional del Rifle se oponen. El resultado, hace apenas 2 días hubo un nuevo tiroteo donde perdieron la vida 3 menores de edad y 2 adultos en uno de los estados de la Unión Americana. En ese sentido, otro de los datos duros que da David J. Bier en su análisis, dice que el contrabando del fentanilo es un círculo vicioso. ¿A qué se refiere? Se refiere a que los consumidores de este opioide pagan a los comerciantes minoristas que pagan a los mayoristas y luego lo efectivo, dice, se transfiere de vuelta a granel a México. Estos fondos luego se utilizan para pagar a los contrabandistas para que introduzcan drogas nuevamente a Estados Unidos. Es decir, ya es una maquinaria establecida de cómo funciona y de cómo, si se hiciera, digamos, un sondeo o un registro, quizás por placas de automóviles, algo muy difícil debido a que pues diariamente cruzan la frontera miles y quizá millones de automóviles en todas las garitas de México y Estados Unidos. Se podría incluso establecer cómo no hay la suficiente vigilancia o verificación en las aduanas, porque hay que decir también que la forma de operar es al azar. Es decir, es imposible también por cuestiones técnicas y logísticas detener a cada uno de los que cruzan la frontera y revisar la cajuela, monitorear con perros el vehículo y revisar los productos que llevan en el maletero. En ese sentido, y a eso se refiere cómo es que este círculo vicioso del contrabando de fentanilo se lleva a cabo por ciudadanos estadounidenses y de ahí que lleguen
a ser el 99% de los consumidores de fentanilo, mientras que ciudadanos no estadounidenses, dice, parecen tener un 80% menos de probabilidades de ser consumidores de fentanilo, de acuerdo a lo que se predice en este sector de la población. ¿Y qué es lo que prefiere este sector? Dice David J. Bier. Estos tipos de consumidores, dice, preferirían opioides mucho más seguros y legales que el fentanilo ilícito. Sin embargo, el gobierno los ha obligado a ingresar al mercado negro con pocas opciones seguras, pues por negligencia y por las contradicciones que enfrentan las discusiones en la sede del Congreso de este país. Pues sí, José Reyes, pues se trata de revelaciones muy importantes porque son precisamente datos duros que dan cuenta de que los principales, incluso consumidores, pues el 99% de los consumidores de fentanilo allá en Estados Unidos, pues son estadounidenses, no son precisamente los migrantes de ninguna parte del mundo los que estén demandando el propio fentanilo allá, son casi en su totalidad estadounidenses, y lo que estamos viendo con este tipo de información es que también son los propios estadounidenses los encargados de distribuirlo al interior de este país, de acuerdo con los datos a los que ya te has estado refiriendo, José Reyes. Pues prácticamente la acción de personas migrantes y de tanto de América Latina como de otras latitudes allá en Estados Unidos, pues tienen una participación realmente marginal que ni siquiera se alcanza a registrar en este tipo de distribución. Ya comentabas, otro caso es el de los propios cárteles, pero que incluso esto rebasa y por mucho a la propia distribución que podrían estar realizando los cárteles, y que lo hacen a una escala mayor desde México, pero de todas maneras se queda en la frontera y allá en Estados Unidos ya son redes estadounidenses los que se encargan de distribuir. Así es, Osimo, para demostrar cómo los estadounidenses son contrabandistas de fentanilo, el autor del análisis refiere que rescata datos de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos sobre todas las condenas federales, que incluye información demográfica sobre las personas condenadas por tráfico de fentanilo. Y vamos a citar esto, que es un dato fuerte y fundamental en este tema que estamos comentando. Dice, cada año ciudadanos estadounidenses reciben la mayor cantidad de condenas por tráfico de fentanilo. Solo en el 2021 representaron el 86.3% de las condenas por tráfico de fentanilo, en comparación con solo el 8.9% de los inmigrantes ilegales, y presenta gráficas de cómo se ha comportado este fenómeno, es decir, demuestra con datos duros de la Comisión de Condenas, de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, de los que han sido procesados por tráfico de drogas y que están en las cárceles o están bajo proceso penal con los jueces de distrito de los distintos estados de la Unión Americana. De tal manera, dice Bier, que hay que tomar en cuenta esto porque implica que el movimiento de México a Estados Unidos no está claro cómo medir la probabilidad de condena para un no ciudadano sin estatus migratorio legal de Estados Unidos o ciudadanía, toda vez que el denominador incluiría a la mayoría de los mexicanos en México, así como a cualquiera que cruce este país. Es una hipótesis, pero que difícil de probar en la realidad. Dice, la realidad es que las personas con ciudadanía estadounidense o residencia trafican la gran mayoría del fentanilo, no los que cruzan la frontera ilegal o los inmigrantes ilegales en general. De hecho, dice, este parece ser el caso incluso para los casos del más alto perfil. Sosimo. Y hay que incluso acotar, José Reyes, este dato que sí, ya es, podríamos decir que un dato que ilustra cómo se encuentra el trasiego de fentanilo en Estados Unidos, en el sentido de que las condenas en 2021 representaron los estadounidenses el 86.3%
quienes fueron condenados precisamente por tráfico de fentanilo, frente al 8.9% de los inmigrantes ilegales. Pero aquí incluso este dato también tendríamos que acotarlo, porque como ya explicaste hace un momento, prácticamente no se revisa a la mayoría de estadounidenses que cruzan la frontera de México hacia Estados Unidos. Prácticamente no hay ningún tipo de revisión acuciosa y aún así, el 86.3% de las condenas son precisamente hacia ellos, contra un 8.9% de los migrantes ilegales que de por sí, pues sí tienen otro tipo de, podríamos decir, que de investigación sobre ellos, de que cuando son ubicados aquellos inmigrantes ilegales, pues empieza una investigación sobre ellos mucho más intensa, mucho más fuerte, y aún así, resulta que el 86.3% de las condenas por tráfico de fentanilo en 2021 fue para ciudadanos estadounidenses. Así es, Osimo. Otro dato duro que presenta el analista David J. Byrne, él señala que Aaron Rielchel Mechnik, miembro del Consejo Estadounidense de Inmigración, analizó todos los comunicados de prensa de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza que mencionaban el fentanilo durante un periodo de 6 meses y encontró que solo el 3% involucraba a inmigrantes ilegales. Es decir, vamos viendo cómo autoridades de Estados Unidos, la patrulla fronteriza, esta Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, demuestran que contrabandistas más importantes son ciudadanos estadounidenses y que traen fentanilo a través de los puntos de cruce legales y representan la mayoría de las condenas por tráfico de fentanilo. Dice, lo más sorprendente no es sorprendente dada la ubicación de las incautaciones fronterizas de este opioide. De tal manera que más del 90% de los decomisos de fentanilo en la frontera ocurren en los cruces fronterizos legales y en los puntos de control del interior de los vehículos. Y en el 91% de las incautaciones de drogas en los puntos de control son, nuevamente, reitera, ciudadanos estadounidenses y solo el 4% de inmigrantes potencialmente deportables, señala. En el 2022, dijo este autor, los agentes de la patrulla fronteriza que no estaban en los puntos de control de vehículos representaron solo el 9% de las incautaciones de fentanilo cerca de la frontera. Es decir, una cifra también irrisoria, considerando y da a entender cómo que los agentes de la patrulla fronteriza que están, digamos, en puestos más alejados de los cruces, reportan solo el 9% de incautaciones. ¿A qué se debe? Pues simple y sencillamente a que no hay, digamos, más garitas a determinada distancia una vez pasando la frontera, hacia Norteamérica para los ciudadanos de Estados Unidos. Entonces hay una impunidad total prácticamente y el ojo del huracán se centra precisamente en los ilegales como el foco de atención para condenarlos sin haberse demostrado que cometen un delito. Pues yo creo que este informe, Cato, al que has tenido acceso, José Reyes, y que nos estás presentando, pues desnuda este trasiego de drogas en que incurre estructuralmente Estados Unidos, porque no se trata realmente de que no sepan, no se trata de que no hay una, podríamos decir que no se están observando la normativa de manera acuciosa. No, en realidad es de que todo está estructurado para que las drogas estén fluyendo. A mí me parece impresionante este informe, sobre todo cuando señala que las agencias, incluidas las de inteligencia como el propio ICE y el Departamento de Seguridad Nacional, informaron al Congreso en mayo de 2022, dice precisamente este texto que nos presentas, José Reyes, que las drogas duras pasan por los puertos de entrada. Algunas personas postulan que se intercepta menos fentanilo entre los puertos de entrada porque es más fácil de detectar allí. Y dice que en realidad, lo cierto, dice el propio estudio, el fentanilo se pasa de contrabando a través de los puntos de cruce oficiales, específicamente porque es más fácil ocultarlo por parte de un viajero legal o en bienes legales que una persona que cruza la frontera
Pues es parte de lo que estamos señalando en estos momentos. El fentanilo está cruzando, pues no por los túneles que siempre se ha señalado, no por el desierto, donde no hay, o donde hay alguna apertura fronteriza, está entrando por los cruces legales. Es lo que está revelando este informe para cuestionar de manera frontal esta supuesta guerra contra las drogas que libra Estados Unidos y que mediante esta justificación trata de intervenir en la política de seguridad de otros países, incluido México. Así es, Sósimo. Un par de datos de última instancia. Cita el autor cómo nuevamente la Oficina de Aduanas capturó al 2% de cocaína en los puertos de entrada terrestres en el suroeste de Estados Unidos en el 2020. La única droga que analizó en ese año. Sin embargo, estimó que su tasa de efectividad de interdicción para los que cruzan ilegalmente fue de alrededor del 83% en el 2021. Y dice el autor, esto significa que las drogas que llegan a un puerto de entrada tienen un 97% menos de probabilidades de ser interceptadas que una persona que llega entre los puertos de entrada, y este incentivo masivo para pasar de contrabando a través de los puertos se mantendría incluso si la patrulla fronteriza fuera mucho menos efectiva en detener a las personas que cruzan de manera ilegal. Finalmente concluye el autor que los solicitantes de asilo no ayudan o no son contrabandistas de fentanilo. Y de nuevo cita a la patrulla fronteriza, la cual dice solo 279, fíjate bien el dato, Sósimo, es relevante, de los 1.8 millones de arrestos por parte de esta patrulla, de personas que cruzaron la frontera ilegal, resultaron en una incautación de fentanilo. Es verdaderamente desproporcional el dato. De tal manera que representa, dice, el 0.02%. Y presenta un gráfico donde hace el comparativo y la enorme diferencia entre un caso y el otro. Y con de nueva cuenta, vuelve a demostrar que son los estadounidenses los contrabandistas fundamentales de este nuevo opiáceo que los está matando cada año y que ninguna política pública es capaz de detener o de, digamos, sofisticar los mecanismos de control en las aduanas para poder detectarlo. ¿Por qué? Bueno, porque también en Estados Unidos no es que también esté preocupado por su población, está preocupado también por el control social. Y ese control social lo ha ejercido históricamente a través de declararle la guerra a medio mundo, sino a través también de que tenga un porcentaje de alrededor de 35 millones de adictos a las drogas, además que fueron inducidas desde los experimentos que se hicieron con el LSD en Vietnam, y de ahí hasta la fecha en la evolución pues de las drogas, cómo se ha ido comportando. De hecho, parece que desde entonces ya se utilizaba el fentanilo desde la Segunda Guerra Mundial, que fue diseñada prácticamente para que los soldados nazis resistieran sin comer y sin dormir y como verdaderos soldados invencibles. Ahora que ya se ha masificado porque es más fácil producirlo y más fácil contrabandearlo, y sobre todo porque deja mayores ganancias que el tráfico de cocaína o de cualquier otra droga, pues evidentemente que los llamados que hace el autor pues a que se regule, a que se haya mayor vigilancia y a que realmente trabajen las autoridades de Estados Unidos para combatir este flagelo en su territorio, y que ya dejen pues de alguna manera, por supuesto sin dejar la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, de estar estigmatizando a la población mexicana, sobre todo a los migrantes que nada deben y nada temen y que lo único que buscan es una mejor condición de vida en Estados Unidos.